Pues buenos días a todos los que están aquí pasando para ir a su trabajo, a todos los que están trabajando, a todos los que están tomando sus alimentos y a todos los que van manejando el transporte. Le damos gracias a Dios por este nuevo día de misericordia, por un nuevo día de amanecer, de poder mirar una vez más, de poder caminar, de tener unos brazos, unos pies y una oportunidad para luchar por lo material, por la comida, por el trabajo que Dios te ha bendecido. Soy el apóstol Valentín Oliver Martínez Morales, de la Iglesia Cristiana Apostólica Profética León de la Tribu de Judá Internacional, para México y todas las naciones, junto con un ejército de pastores y pastoras en los 5 continentes. Estamos cumpliendo la comisión del libro de San Mateo de ir por el mundo y predicar el Evangelio a todas las criaturas, a todas las personas. Cuando dicen criaturas, a todas las personas, y hacer discípulos. Y esa es la visión de volver a los principios como hacía Jesús, que Él vino en carne, nació de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Él creció, Él estaba en los negocios de su padre y Él estaba siempre predicando en las sinagogas, predicando en las plazas, predicando en los kioscos, predicando en las aldeas, predicando a orillas del mar. Ese fue la voluntad de Dios como hombre, predicar cuando Él estuvo aquí como en carne. Pero nosotros, Dios nos ha dado esa misma sentir de restaurar el púlpito a su diseño original, y no solamente en la congregación, en el punto de reunión donde nos reunimos para alabar, escuchar y predicar y dar enseñanza de la palabra de Dios. Es fuera de las 4 paredes, fuera de ese lugar, porque en la calle hay mucha gente desesperada, hay mucha gente en las drogas, hay mucha gente en el alcohol, hay mucha gente en las pandillas, hay mucha gente en el narcotráfico, hay mucha gente que no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir y no sabe a quién acudir. Pero por eso Dios nos ha llamado para traerte y anunciarte el Evangelio del Reino de Dios. En este segundo mensaje, el Señor nos está hablando en el libro de Romanos, capítulo 14, los débiles en la fe. Hay mucha gente como nosotros hace 35 años, más tiempo atrás, no sabíamos a dónde ir, no conocíamos al Dios verdadero, no sabíamos cuál era el propósito, cuál era el llamado, cuál era el plan de un día más de vida, un plan de un día más de ver, de caminar y oír. Pero al terminar mi 5ª profesión en la Universidad de Guadalajara como ingeniero en computación y en el trabajo como testimonio de ser policía privado, policía estatal, ser escolta de funcionarios, ser instructor de defensa personal en la Policía Estatal de Guadalajara y de la Policía Municipal de Guadalajara, y luego ser como guardaespaldas de un funcionario de gobierno. Tuve el llamado de Dios y tener escuelas de artes marciales, cinturón negro, 3er dan, 4º dan en Aikido, fue lo que estaba yo trabajando y logré cuando no conocía a Dios. Pero tuve un llamado de Dios, de parte de Dios, de ser elegido, porque no se trata de mí, se trata de Dios. Yo y cada uno de los hermanos tenemos un testimonio personal, y el personal es que aunque yo tenía muchos bienes y riquezas y empresas, no era feliz, no encontraba paz, y mi paz quería conseguirla tirando golpes en los costales, ir a los torneos, competir y llevar en mi último trabajo en el Tecnológico de San Martín Texmelucan 12 años como ingeniero en computación y como instructor
y entrenador deportivo y llevar la selección de taekwondo a los torneos y a los concursos de aikido de defensa personal. El Señor me fue perfeccionando. Y hoy por hoy estamos con mi esposa llevando esta visión de restaurar la iglesia a su diseño original. La restauración de todas las cosas y reunir todas las cosas en Cristo, de acuerdo a Hechos 3:21, verso 1-10, y donde está la asignación de volver al principio, de predicar a tiempo y fuera de tiempo en la calle, como hoy nos tocó en este sur. Y el Espíritu de Dios está aquí, el que te ama. Como decía el apóstol Mari, no venimos a juzgarte, no venimos a condenarte, solamente venimos a anunciarte de que hay un Dios vivo que salva, que transforma, que cambia. Y así como tú comes alimento, comes comida natural, comes comida que cada día desayunas, comes y cenas para tener fuerzas físicas, así también tienes que tener alimento espiritual, y ese alimento espiritual se llama Jesucristo y su palabra. Ese es el alimento para el espíritu, porque todo ser humano, dice el libro de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, que el ser humano está formado por ser, cuerpo, alma y espíritu. Y un espíritu tiene que alimentarse de la palabra de Dios. Y el cuerpo alimentarse de la comida natural y material. Así nos diseñó Dios. Ese fue el plan de Dios. Y por eso muchos siguen una religión. Pero la religión, dice la palabra de Dios, que nos salva. La religión no murió por ti ni por mí. La palabra religión viene del término latín religare, buscando un intermediario entre Dios y los hombres. Pero la religión nos salva, porque la religión no murió por ti. El único que murió por ti y por mí se llama el Salvador, el Redentor, Jesucristo. En donde dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 14, versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y te das cuenta, la palabra de Dios está bien escrita. La palabra de Dios es espiritual. La Biblia es espiritual. Es la única viva. Es la única palabra que está plasmada en hojas, pero es la única palabra que tiene poder creativo para liberar, para alimentar, para salvar, para restaurar, para redimir, para perdonar, para salvar. Y ese es el Dios todopoderoso, Jesucristo, Yeshua, Hamashiach en hebreo. Y sabemos que el Dios que te ama y que me ama, Él está llamándote. Él está diciendo, aquí estoy. Él está diciendo, yo morí por ti, yo te puedo salvar, yo te puedo redimir y yo te puedo perdonar. Pero, ¿por qué la gente no conoce a Dios? Hace muchos años, cuando todavía no conocía a Dios, siempre filosofaba y decía, ¿dónde estará Dios? ¿Estará en estos templos de yeso? ¿En estos dioses paganos de metal, de cristal? ¿En estos dioses de mármol? ¿En estos dioses de cristal, de papel? Siempre fue esa interrogante. ¿Por qué? Porque yo veía al Islam postrados hasta el piso, vestidos de blanco, y yo decía, ¿Mahoma será el Dios? Cuando yo veía y estudiaba artes marciales, llevé la enseñanza del taoísmo, del budismo, para meditar, meditación zen, y veía a los budistas cómo se apartaban de la ciudad para ir a los montes, y ellos según meditar, pero tenían un Buda, ese Buda que está en forma de sentado, en flor de loto,
con una panza grande. Y yo decía, ahí estará Dios. Y cuando yo veía cómo los Hare Krishna de la India se rapan rapadamente, tienen una yapa, se visten de naranja, con vestimentas de naranja, en sandalias. Y yo decía, ahí está, ellos le llaman al Dios Hare Krishna. Y yo decía, Dios, ahí estará. Y no estaba ahí, porque platicaba con ellos. Ellos eran vegetarianos. Y después yo veía cómo los brujos, las cartas, el tarot, mucha gente va ahí. Y yo decía, ahí estará Dios. Y entonces el Señor se fue revelando a mi vida. Y Él me hablaba de las religiones y de esos dioses paganos. Falsos. Lo falso es falso. Lo falso no tiene vida. Lo falso es mentira. Y entonces hay muchos que tienen su fe en eso. Hay muchos, la mayoría tiene su fe en esas doctrinas de demonios y enseñanzas de hombres, de religiones. Y hay muchos que lo cegan porque no tienen discernimiento. Y dice la palabra de Dios que no puedes tú ver lo espiritual porque está cegado tu entendimiento. Satanás ha cegado el entendimiento de cada ser humano para que no se le conozcan la verdad, ni puede llegar a la verdad a su vida. ¿Cuántas veces yo pasé donde se predicaba la verdad y andaba desesperado, andaba sin rumbo, andaba sin dirección, andaba sin un propósito? Y aunque tuviera títulos universitarios, aunque había logrado títulos en las artes marciales, no había paz. Tenía bienes, tenía riquezas, pero eso no me daba la paz. Y entonces, los que tienen la fe, en una fe muerta, en un Dios muerto, en un Dios falso, en un Dios pagano, en un Dios metal, de cristal, de papel, de madera, lo rompes y no te puede cargar, no te puede llevar, no te puede transportar, porque es falso, lo quiebras. Y yo enseñaba y decía a mi madre y a mis hermanos, cuando yo no conocía a Dios, ellos me adoraban dioses de metal, de cristal, y yo les decía, quiebro esto, y voy a saber que no tiene poder. Mira dónde está. De por sí, yo andaba buscando la verdad, y le doy gracias a Dios, porque encontramos la verdad. Dice en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. La verdad te hará libre, y esa verdad me hizo libre. Hoy por hoy, abandoné todo por seguir a Cristo. Abandoné todo. Me rendí a Cristo por servir y seguir a Él hasta que me llame a su presencia. Por eso hoy te está diciendo que tu fe debe estar en el Salvador. Ese Salvador que nació, creció, fue a la cruz, fue crucificado, fue golpeado, 39 latigazos, una corona de espinas, una lanza en su costado derecho, donde derramó agua y sangre, y dijo, consumado es. Y dijo, Jesucristo, a Dios te entrego mi espíritu. Fue sepultado a la tercer día y resucitó de la tumba. Y Él viene por su iglesia. Su iglesia se llama todos aquellos que quisieron arrepentirse. Todos aquellos, como dice la palabra de Dios, mis ovejas escuchan mi voz, oyen mi voz y me siguen y me obedecen. Eso dice Dios. De esa manera eres salvo. Cuando tú entiendes que hay vida después de la muerte, cuando tú entiendes que la muerte física no es el final, cuando tú entiendes y te preguntas, ¿de verdad este que murió estará en paz?
tú te preguntas y te estás dando cuenta que así como el dinero llega a tus manos y se va, no permanece ese dinero en tu vida, en tus manos. Así es la salvación. La salvación está aquí. ¿Por qué digo que la salvación está aquí? Porque Jesucristo está aquí. Porque Él está aquí. Dice la palabra de Dios que Él busca uno o una mujer o hombre que se ponga en la brecha para llevar el evangelio de Dios y predicar. Pero también dice la Escritura que donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Jesucristo. Y aquí está Jesucristo. Ese Dios que dio la vida por ti y por mí. Ese Dios que te compró a precio de sangre. Ese Dios que existe. Ese Dios que es espíritu. Ese Dios que es verdad. La única verdad y absoluta verdad. En las universidades hay libros de ciencia, de tecnología, de historia, de antropología, de sociología, de psiquiatría, psicología, de todas las ciencias. Pero ese conocimiento es limitado, ese conocimiento es humano, ese conocimiento es diabólico, dice la palabra de Dios. Esta palabra que te estoy hablando es de vida, es de paz, es de salvación, es de perdón, la que no discrimina, la que no te hace menos. Porque Dios vino por los pecadores, Dios vino por los enfermos, Dios vino y murió para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de ser salvos, para que tú y yo pudiéramos conocer la luz, pudiéramos conocer y aceptar al que te salva de esta gran tribulación, guerra que se aproxima, de esta nueva pandemia que se aproxima, de estos temblores y terremotos que van a suceder en este año aquí en México. Que así como viste ese accidente que ocurrió en México, no se compara con los terremotos que va a hacer Dios en México. ¿Por qué? Porque México no quiere escuchar a Dios. Porque México no quiere volver al Dios bíblico, al Dios único, al Dios real y poderoso. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de ti y de mí. Dios tenga misericordia de nuestros hijos y de sus hijos. ¿Por qué digo esto? Porque a nuestros hijos nosotros le decimos, cuando no estemos, queremos lo mejor para ellos. Muchos queremos que ellos tengan logros académicos, otros que tengan un negocio, otros que les vaya bien, otros que se encuentren su esposa o su compañero en unidad. Pero eso es parte de la bendición cuando tú recibes al Dios vivo. Él viene a ti y te levanta y te abraza y te sostiene y te da palabra, te profetiza y te salva. Jesucristo, Él es amor, Él es amor, Él es amor. Su esencia es el amor. Su esencia, su divinidad es de misericordia. Su esencia, su divinidad es de salvación. Porque Él le costó derramar su sangre para comprarte y para comprarme. Y esa sangre que Él derramó no se compra. Su poder no se compra. Sus favores no se compran. Sus ministerios no se compran, los dones no se compran, todo ha sido de gracia y de favor. De gracia nos dio, de gracia te estamos hablando la palabra. Nosotros trabajamos en nuestra vida secular para seguir alimentando y llevando de sostén a nuestros hogares, pero predicamos por gracia, no por dinero. Por dinero todo se pierde, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, y el amor al dinero corrompe, distorsiona, te tuerce el amor al dinero.
Jesucristo, Él está aquí. Él quiere que tu fe esté en Él. Él quiere que tu mirada esté en su palabra. Él quiere que tú vengas arrepentido y lo recibas. Y le digas, ya no puedo. Son mis problemas. Ya no puedo con estas cargas. Ya no puedo con esta enfermedad. Ya no puedo con esta vida de miseria. Esta vida de pobreza. Esta vida de derrota y de fracaso. ¿Cuántos enfermos están en la cárcel y quisieran salir de la cárcel y de la enfermedad? ¿Cuántos están en los hospitales y quisieran salir de los hospitales ser sanados? ¿Y cuántos cojos, mancos y de sida quisieran ser sanos, pero no son sanos porque no se arrepienten de sus malos caminos, de su mal proceder y de su vida de muerte y de pecado? Solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Solamente los arrepentidos, solamente los que se humillan delante de Dios y le dicen, Señor, sálvame. Y le dicen, Señor, sáname. Y le dicen, Señor, acuérdate de mí. Ese Dios vivo, ese Dios Espíritu, el Espíritu Santo, Jesucristo, Jehová de los ejércitos, un único Dios todopoderoso, soberano, que está sentado en el tercer cielo, en su trono. Él está en Espíritu, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, y Él te está hablando. Porque Él te ama de verdad. Tu familia te ha despreciado por la enfermedad. Tu familia te ha humillado porque no tienes dinero y uno tiene más dinero. Tu familia te ha humillado porque unos son profesionistas y unos no. Tu familia te ha humillado porque no tienes dónde caerte muerto, como dice la gente. Pero recuerda, si tienes a Dios, pero no tienes salvación, pero recuerda, si tienes dinero, pero no tienes salvación, de nada vale todo. Job entendió. Él dijo, desnudo viene del vientre de mi madre, desnudo me iré. Pocas palabras, todo se va a quedar. Por más que te esfuerces, por más empresas, ve los Rockefeller, ve la élite mundial, que quiere tener el control mundial de la humanidad y de las economías. ¿De qué le sirve si su destino es el infierno eterno? Hoy es día de salvación, hoy es día de liberación, hoy es día de restauración, hoy es día de arrepentimiento. Convertidos a Cristo, venid a Cristo, y Él está con los brazos abiertos. Así cuando extendió sus brazos en la cruz, Él está con los brazos extendidos para decirte, ven a mí, para decirte, yo te amo, para decirte, yo morí por ti, para decirte, yo te puedo salvar. Pero tu fe tiene que volver a Él, tiene que estar en Él, porque sin fe es imposible ser salvo, sin fe es imposible agradarle, y sin creer a su palabra es imposible reconocerlo como el Dios vivo y único. Solamente Jesucristo es el que salva. Nosotros te amamos, bendecimos tu vida, bendecimos tu trabajo, bendecimos tu familia, tu negocio, y recuerda, ya has escuchado la palabra de Dios. Nosotros no sabemos si pueda ser el último mensaje, no sabemos si tú puedas escuchar el último mensaje, porque nuestra vida está en nuestras manos de Dios, no en las manos de nadie, en Dios. ¿Cuántas veces haces planes? Voy a hacer esto otro, pero ni siquiera sabes si mañana vas a tener vida o al rato. Ven a Cristo, ven aquí, recíbelo, es tiempo de salvación. Paz de Cristo, bendiciones.